La palabra del Señor dice así: Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Diga en esta mañana: tranquilos. Creo que todos anhelamos vivir en paz, en armonía y con tranquilidad. Hoy en día nos movemos en el activismo y tenemos quizás mucho estrés, pero en esta mañana Dios quiere hacernos descansar a través de su palabra. Quiero comenzar con una pequeña ilustración. En un barco iban muchos personajes a un viaje de excursión, de navegación, y de repente en ese viaje comenzó a soplar mucho las olas, venía mucho el viento y la barca comenzó a querer perecer. Y todos los que estaban allí comenzaron a angustiarse, unos corrían por un lado, otros por otro, pero había un niño que no se movía. Se encontraba sentado en un cierto lugar y él solo observaba lo que todos hacían. Alguien le preguntó a este niño: ¿por qué tú no te preocupas? ¿No tienes miedo que perecemos? ¿Sabe qué dijo este niño? No tengo miedo, porque sé quién es el que dirige el barco, mi padre. Este niño confiaba plenamente que su padre era capaz de llevarles seguros hasta donde iban. Muchas veces nosotros podemos estar pasando momentos difíciles, quizás pensando que perecemos, pero ¿por qué sentimos miedo? El miedo es natural, pero dejarnos dominar del miedo es el problema. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, nuestro Padre, y estar seguros de que Él tiene el control. Amén. Moisés hace una declaración diciéndole al pueblo de Israel dos cosas importantes que debían hacer ellos para ver la salvación de Dios. Y una de ellas es: no temáis. Pero les voy a hablar un poquito como una introducción del acontecimiento. En este momento que que Moisés declara esto al pueblo de Israel, ellos estaban viviendo momentos críticos. Ellos habían experimentado el poder de Dios en Egipto, vieron las plagas y las maravillas de Dios para ser liberados. El faraón había endurecido su corazón, pero después de ver el poder de Dios les dejó ir. Dios había ordenado a Moisés que saque al pueblo al desierto para que adoren a Dios. Y el faraón dijo: vayan, adoren a Dios y vuelvan. Pero ¿qué sucede? Que cuando ellos ya estaban corriendo hacia el desierto, me imagino que tal vez ansiosos, preocupados, pero también alegres de que iban a ir al desierto a adorar a Dios, vino una persecución de Faraón. Faraón se arrepintió de dejar ir al pueblo de Israel, se enfureció y decidió salir a matar al pueblo que estaba yendo al desierto. Pensemos un momento y lleguemos al lugar. Faraón está con todas sus armas, dice la Biblia que salió con todos sus carros y ejércitos detrás del pueblo de Israel. E Israel, cuando está en ese proceso de ir, se encuentra frente al Mar Rojo. Pensemos cómo se sentirían ellos si atrás venía Faraón con todo su ejército persiguiéndoles, pero ellos no podían atravesar el Mar Rojo. ¿Qué sintieron ellos en ese momento? Quizás temor, angustia, desesperación
y lo único que pensaron, vamos a morir. Muchas veces podemos estar nosotros frente a un mar rojo que tenemos que cruzar. Tal vez una crisis de enfermedad, una situación familiar, un problema en el trabajo que nos da deseos muchas veces de tirar la toalla o tal vez de huir. Hoy les voy a hablar de algunos puntos importantes para poder salir de las dificultades y poder ver el poder de Dios. Punto 1. La primera orden que Dios a través de Moisés le da al pueblo de Israel es: no temáis. ¿Por qué Dios les dice que no teman si están en un momento crítico? Es natural que podamos sentir temor al futuro, a lo que vendrá, quizás a lo que estamos viviendo. Pero quiero decirles que el temor puede opacar nuestra fe. Nos hace olvidar lo que Dios puede hacer por nosotros. El pueblo de Israel había mirado el poder de Dios a través de las plagas. Comenzaron a conocer al Dios Todopoderoso. Ellos vieron cómo el faraón abrió su corazón para enviarles al desierto, pero ahora estaban en una circunstancia donde ellos pensaron que estaban perdidos. Ese mismo faraón que les dejó ir ahora estaba persiguiéndolos, pero para matarles. ¿Acaso no tenían derecho de sentir miedo? Tal vez sí. Pero Dios está diciendo: no temáis. Y en este pasaje, esta palabrita tiene que ver mucho más con estar aterrorizados, con estar desanimados y estar angustiados. Porque una cosa es sentir miedo y otra cosa es dejarnos dominar del miedo. Y ellos estaban con mucho terror en sus miradas, que Moisés, para que ellos sientan seguridad, les dice: no temáis. En esta mañana quiero decirle que si usted está atravesando un momento difícil, pues no tenga miedo. ¿Sabe por qué? Y Moisés les dice la razón de por qué no deben tener miedo. El miedo puede paralizarnos y estancarnos de salir adelante y de lograr objetivos. Cuando nos dejamos gobernar por el miedo, no podemos llegar a las metas. Y el miedo nos puede detener de alcanzar muchas cosas y ver la gracia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Ellos están frente al Mar Rojo. Al otro lado está el desierto. Atrás está Faraón con su ejército. Y ahora, ¿qué va a suceder? Y mire que Moisés les dice la segunda orden: estad firmes. ¿Qué es lo que queremos hacer primerito cuando tenemos miedo? Quizás salir huyendo del lugar, ¿verdad? Si estamos en un lugar de oscuridad y nos empieza a dar miedo, queremos salir corriendo. Quizás lo hemos experimentado en estas pequeñas cosas. Tal vez usted quiera salir huyendo de su problema. Tiene deseos de correr y huir de la crisis que está viviendo, cualquiera sea ella. Pero algo que Dios en esta mañana nos está diciendo es: estad firmes. ¿Y qué significa estar firmes? No movernos, a pesar de la circunstancia difícil. El pueblo de Israel estaba enfrentando peligro de muerte. Y Moisés dice: estén firmes, no hagan nada. Y esto es maravilloso, porque a veces nosotros, en el afán de solucionar nuestras situaciones, tomamos decisiones equivocadas. En momentos de crisis, yo siempre he aconsejado: no tomemos decisiones equivocadas, llevados del temor, de la angustia, de la desesperación, porque quizás ese temor, esa angustia, lo que vendrá, nos hace tener confusión. Pero la orden de Moisés dice: estén firmes, no se muevan, no hagan nada. ¿Por qué ellos debían estar firmes? Y vamos a la siguiente parte del pasaje. Y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros.
¿Sabe qué es lo que les debía mover a ellos? Es su fe en Dios. Y Él les dice, ved, observen lo que hoy Dios va a hacer con ustedes. Aquel líder que decidió sacarles de la esclavitud ordenado por Dios, les estaba diciendo en ese día que Dios nuevamente iba a actuar en ese momento, iba a hacer cosas sobrenaturales, pero que ellos debían estar firmes y venciendo el temor para ver la salvación de Dios. Cuando nosotros encontramos esta palabrita en este pasaje de salvación, está diciendo Yeshua. Me gustó mucho esto que estaba estudiando, y la palabra Yeshua o el nombre Yeshua es Salvador. ¿Qué significa salvación? Que nos van a rescatar, que nos van a ayudar. Y Dios iba a rescatar al pueblo de Israel de ese momento crítico. Era imposible pasar ese mar porque podían morir, no todos sabían nadar y era un mar. Era imposible vencer al faraón con su ejército, pero el Todopoderoso estaba con ellos. Quiero decirle que en medio de su problema, Dios, su Padre, está en medio de todo y Él tiene el control. Amén. Aunque parezca que no hay salida, Dios nos va a dar la salida. Pero quiero decirle lo que dijo Moisés: estén firmes. La firmeza no era en que ellos a lo mejor no reaccionaran con temor, sino que no tomaran decisiones de salir huyendo porque podían perecer, o de lanzarse al mar porque también podían morir, o de retroceder porque el faraón los iba a asesinar. Dice, ved lo que Dios iba a hacer hoy por nosotros. Y Moisés le dice algo poderoso: Faraón, los egipcios, ustedes nunca más los van a ver. Quizás nos persiguen muchos enemigos, porque recordemos que nuestra lucha no es con personas, es con espíritus malignos, con persecución del adversario. Pero Dios dice que Él destruirá a nuestros enemigos. Y quiero decirle que aún Dios quitará el obstáculo de su situación. Tal vez es una crisis familiar o de enfermedad o económica, y Dios abrirá el mar. La Biblia dice que cuando ellos estuvieron allí, Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. ¿Eso es algo o no sobrenatural? Algo imposible para los hombres. Pues dice la Biblia que todo lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dios iba a mostrar sus maravillas. La Biblia dice, de cierto os digo, dijo Jesús, que no puedes ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. ¿Y qué significa ver el reino de Dios? Es ver el gobierno de Dios tomando el control de nuestras vidas. Jehová peleará por vosotros. Esa fue una de las frases muy lindas en este verso. Y eso nos da tranquilidad, porque Dios está diciendo, no pelees tú, no luches tú en tus propias fuerzas. Deja que Dios mueva todo lo que tenga que mover. Deja que Dios haga todo lo que tiene que hacer, porque Él te dará la salida. A veces nosotros nos enfrascamos en muchos líos porque queremos hacer nosotros sin Dios las cosas. Pero llegan momentos en los cuales Dios nos permite pasar y llegar a ese mar donde no podemos cruzar para aprender a depender de Dios. El Señor Jesucristo dijo, estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Vendrán problemas, vendrán persecuciones, vendrán quizás enfermedades, crisis, pero en medio de ellas Dios nos dará su salvación. Él nos dará la victoria. Cristo ya hizo toda la obra y nos dio la victoria.
En Él somos más que vencedores. Cuando Moisés dice, Jehová peleará por vosotros, quiere decir que ellos no iban a hacer nada, sino Él los iba a defender. Y luego les dice, vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo. Qué lindo es uno sentirse tranquilo, descansado. ¿Sabe cuándo nos sentimos desesperados y en ansiedad? Cuando nosotros mismos hacemos las cosas. Pero hoy Dios está diciendo que dejemos que Dios pelee por nosotros, que nos defienda en la situación que estamos viviendo y que el producto o el resultado de esto será nuestra tranquilidad. Dice la palabra, si usted lee el contexto, que Dios había abierto el Mar Rojo. Ellos pasaron, todo el pueblo, más de 600,000 personas, y de repente cuando los egipcios estaban también atravesando el mar, se volvieron las aguas y fueron destruidos todos ellos. Quizá a veces nosotros vemos a alguien que nos persigue, situaciones difíciles o un mar imposible de cruzar, pero Dios mueve todo lo que es necesario. Vosotros estaréis tranquilos. Yo animo a la iglesia en este día. Aún como país estamos viviendo momentos difíciles. Quizás nos da desesperación. Muchos a lo mejor están desesperados, pero la única fuente de esperanza es Dios. Nos toca derramar nuestro corazón delante de Dios y que sea Dios dándonos la tranquilidad y la esperanza. Recordemos que el temor nubla nuestro entendimiento espiritual. Nos hace olvidar todo lo que Dios ha hecho. Yo le hago una pregunta, iglesia, en esta mañana. ¿Acaso no hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? Sí. Hemos visto su grandeza, pero en el momento de la crisis, el enemigo aprovecha para querernos quitar la fe o quitar ese gozo, esa esperanza, como sucedió con el pueblo de Israel. Pero Dios en ese momento utilizó la palabra para animar sus corazones. No temáis, estad firmes y hoy verán la salvación de Jehová vuestro Dios. Y entonces estaréis tranquilos. Sé que a lo mejor usted y yo estamos pasando momentos difíciles, pero Dios hoy está trayendo una palabra de esperanza. En conclusión, podemos decir que los momentos difíciles vendrán, que estaremos frente a mares imposibles de pasar en situaciones difíciles o a alguien persiguiendo para destruirnos. Pero al mismo tiempo, yo le animo en este día que no se deje dominar del miedo, ¿sí? Que puede sentir miedo por la situación, pero no se deje gobernar del temor y que decida estar firmes. No se mueva en su fe, porque cuando aquí habla de firmeza, habla de confianza. Si yo confío que lo que viene después, pues Dios tiene el control, no me voy a mover. Tal vez usted ha sentido deseos de salir de su casa, de su trabajo, aún de la iglesia o de sus situaciones. Pero yo le digo en esta mañana, esté firme, confiada en Dios y verá el poder de Dios. ¿Sabe quiénes vieron en la Biblia el poder de Dios? Aquellos que decidieron estar firmes. Josué, cuando recibió el mandato de Dios, él recibió un mandato que decía, no temáis, ¿no es cierto? Estad firmes. Mire, ¿por qué repite Dios en la Biblia muchas veces no temáis? Yo estuve haciendo un estudio y se repite cantidad de veces, diciéndole Dios al pueblo de Israel, no temáis. Y aún Jesús les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, yo estoy aquí. A veces nos olvidamos que Dios está con nosotros por mirar más grande el problema que aquel que es más grande que el problema. Dios tiene el control, Él tiene la victoria. Vean el poder de Dios, pero manteniéndonos con firmeza en nuestra fe. Les voy a dejar con un pensamiento y con esto termino en esta mañana. Cuando no puedas pelear tus batallas,
Dios comenzará a pelear por ti. Tú permanece firme, venciendo los temores, y verás la victoria de parte de Dios. Amén, iglesia.